Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, la zona y el momento en el que nos estéis escuchando. Estamos aquí nosotros, una tardecita más en mi experiencia como escritor, una tardecita de ola de calor, una tardecita de 24 de junio, una tardecita en Europa que está siendo bastante cálida, bastante calentita, como la tarde de hoy, porque hoy nos visita John Sullivan, un hombre que no solo escribe, que tiene también nombre de un boxeador estadounidense famoso, de un general estadounidense famoso y que a mí me sugiere también un pirata famoso que no sé si será ficticio o no, pero John Sullivan es un nombre muy digámoslo así, muy fácil de recordar y que se te pega mucho a la cabeza, ¿no, John? ¿Cómo estás? Hola, pues la verdad es que muy bien, encantado de estar aquí en tu canal. Y por lo demás, pues pasando unos días aquí en San Fernando, aunque sí es verdad que con mucho calor, porque claro, yo vivo en Galicia y el calor suele ser más suave, Uh -huh. pero encantado de estar aquí. Muy bien, ¿y el nombre de dónde viene este seudónimo tuyo, entiendo yo? Pues mira, el seudónimo de John Sullivan, aunque sea un seudónimo de corte anglosajón, tiene el origen más andaluz del mundo. Porque, claro, mi verdadero nombre es Jesús. Y claro, cuando te has criado en Andalucía Occidental y te llamas Jesús de chiquitito, bueno, y para siempre, ¿no? Porque no me cambia el nombre, te suelen llamar Jesuli. Esto es que ya luego, cuando la abuela te llama por la ventana, ya pasa a ser Suli, ¿no? Por fonética. Entonces, pues me gustaba la sonoridad del apellido Sullivan Ajá. y por meter ese origen de cuando era chiquitito y me llamaba la abuela por la ventana, pues lo cogí. Muy Y bien. John viene de un episodio de Los Simpsons, cuando están eligiendo el nombre de Bart. Marge sugiere el nombre de John y Homer Ajá. contesta diciendo, ¿qué quieres? Que le digan en el colegio, John, mamón. Y me hizo gracia y lo puse. Pues perfecto, hombre, por lo menos tiene un porqué, una razón, humorística, cariñosa, también un homenaje a tu Y todo abuela, eso al a mismo Sully, tiempo. pues estupendo. Porque John Sullivan aquí, donde lo tenemos, bueno, viene recomendadísimo por María Mateos de Faro de Tinta. Él lleva una camiseta de Faro de Tinta, por lo que puedo ver. Fenomenal. A mí me encantan los faros y me encanta que hagamos a promoción de lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a Faro de Tinta? Explícamelo de tu viva voz, igual que María me lo explicó el pasado martes. ¿Qué es Faro de Tinta para ti? ¿Qué significa? Pues Faro de Tinta para mí es mucho más que una editorial, porque cuando yo conozco a María y a la compañera que tenía ella entonces, pues yo me estaba dedicando a publicar con la editorial Libri, con la cual todavía publico una vez al año, Uh -huh. y el resto de lo que se me iba ocurriendo, o bien lo guardaba para futuros años, o bien lo autopublicaba en Amazon KDP. Uh -huh. Entonces, pues en un principio comenzamos con un sello que se llamaba Rosa Negra, aunque ya luego vimos que el nombre estaba cogido, se lo explicamos a la persona que en ese momento decía liderar Rosa Negra, y digo que decía liderar porque de facto pues era María la que lo estaba llevando todo. Y luego de eso pues llegó un momento en que en que Rosa Negra desaparece y entonces pues María y yo pues empezamos, María empieza con Faro de Tinta y hasta que hace unos meses nos hemos asociado. Nos liamos la manta a la cabeza y nos asociamos. Y entonces en Faro de Tinta pues los autores que nos habíamos quedado un poco huérfanos, sin, sin el sello anterior, pues hemos encontrado un hogar, un sitio donde además las obras se tratan con mucho mimo y ahora pues voy a aprovechar que voy a tener una etapa con algo más de tiempo libre para formarme y poder participar más activamente de la labor editorial.
Perfecto. Yo- A ver, tú aparte de editor, eres autor híbrido. Publicas con editorial y publicas autopublicado. Tú Exacto. estás en poder de decirme a mí toda esta polémica que hay un poco, ¿no? Servida sobre la mesa con respecto a la diferencia entre los libros publicados por editorial y los libros autopublicados. ¿Existe tamaña diferencia o tú que eres autor autopublicado y mimas tus libros, crees que existe un equilibrio e incluso una misma calidad? Yo creo que la principal diferencia está en el imaginario colectivo, y me explico. Yo el mundo editorial lo he conocido a trompicones. Es decir, yo saco mi primer libro y lo primero que hago es buscar una editorial. Y ahí por recomendación de otros compañeros, en este caso principalmente de Luis Alfonso Beltrán, que es un poco mi padrino literario, pues me encuentro con el Libric. Y la verdad es que con el buen hacer de la editorial, pues me quedo con ellos, ¿no? Pero luego, aparte, el tema del autor autopublicado arrastra una serie de prejuicios que se convierten en hándicap, porque claro, el autopublicado está solo. Entonces, tú editas tu libro, tú haces todo el trabajo de edición, haces todo el trabajo de corrección, con lo que se te puede escapar algo, eh, tú asumes una serie de riesgos y de recursos que necesitas dedicarle al libro, tú eres el que coge una caja de libros, los mete en el coche y te haces tantos kilómetros que el baúl de la Piquer dice, haces tantos kilómetros como un autopublicado, ¿sabes? O sea, se invierte el rol proverbial, ¿vale? Y luego, por otra parte, está, por supuesto, la serie de prejuicios que pesan sobre los autopublicados. Por ejemplo, el clásico de que no pasamos el filtro de una editorial. Pues mire usted, si Editorial Planeta puede premiar con 1 millón de euros a Juan del Val, que no es nada contra él, pero es que el libro no me gustó lo más mínimo. Tampoco es que sea un filtro fiable, pienso yo, ¿verdad? O distintas editoriales que se interesan por libros del famoso barra famosillo de turno, que como calidad literaria no tiene nada, pero lo que esconde es morbo y el morbo alimenta el marketing alimenta las ventas. Actualmente hay una tendencia en la que antes de leer un manuscrito, las editoriales miran los seguidores que tú tienes en redes sociales. Y si tienes más de 10.000, pues puedes llegar a la editorial tradicional. Eso a mí me parece de vago. Porque quiere decir que o no inviertes en personal para leer manuscritos y seleccionarlos, o directamente estás pasando del criterio artístico y buscando asegurarte ventas. Si un autor tiene 10.000 seguidores, perdón, y eso, según ellos, garantiza un 20% de ventas, pues quiere decir que vendes 2.000 libros. Luego no va a ser así. Pero creo que en cuanto a calidad, da igual que seas autor de editorial o autopublicado, va a ser prácticamente la misma. Y luego lo único es el prejuicio que se vende cuando en lugar de presentar una portada sin sello, aparece un sello editorial, aunque sea pequeñito como actualmente Faro de Tinta. Yo he publicado todas mis obras en solitario por autopublicación. Es decir, yo empecé mandando mi primer manuscrito a editoriales, me di cuenta de cómo funcionaba, me di cuenta de la ausencia de respuestas, las respuestas vagas, las respuestas laxas, de decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver con mi libro. Normalmente no encaja en la línea editorial. Normalmente ya hemos sacado un libro de esta temática hace 2 meses y no podemos sacar otro, aunque sea de mucha calidad. Te llaman a los 3 días pseudo editoriales que normalmente lo que hacen es imprimir tus libros y pedirte que vendas 50 libros en la presentación y tú te llevas un 10%. Pues, y tú te buscas incluso el local, te buscas la gente que tienes que llevar, nadie viene en representación de esa editorial a tu presentación, con lo cual al final dice, vamos a ver, lo estoy autopublicando. Entonces, claro,
para autopublicarlo ya me lo autopublicaba yo, no me hacía falta nadie. Aprendí a maquetar, lo Claro. que me lié la manta a la cabeza, aprendí a manejar un blog, aprendí a manejar las redes sociales, aprendí a moverme más que un lagarto y al final, pues bueno, pues te das cuenta de que yo desde mi punto de vista, mejor que yo, quizás nadie sepa lo que yo quiero vender. Claro. Es que además, precisamente eso, al final te buscas la vida, igual que si publicas solo, pero tienes que repartir con alguien. Y con alguien que además no ha hecho nada más allá de la impresión del libro. Quiero decir, yo siempre lo comparo con la agricultura, ¿no? Cuando tú te has tirado unos meses para levantar esa mata de tomates que te está dando fruto, pero eres el que menos recibe porque hay tropecientos intermediarios entre tú y el consumidor. Entonces, al final, pues para eso, mire usted, para eso cojo mis tomates, me voy a la curva esta de la carretera donde se pone todo el mundo, en el Arcén o en... Donde están, y lo vendo perdóname, allí. John, donde están los mejores tomates, quizás, ¿no? Probablemente, porque además no llevan la paliza de transporte de un lado para otro que pueden llevar los del supermercado. O sea, Eso pero que, considero yo. Y que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Es decir, tiene su huerto y al final termina en su tienda y dice, pues lo pongo en venta yo y le saco yo el provecho bueno, que tengo, ¿no? es que al final es eso, es como una cadena de distribución donde el libro no llega del autor al lector, sino que hay alguien en medio que no ha hecho absolutamente nada, solamente estar en medio y cobra por eso. Y luego aparte, sí es verdad que yo, por ejemplo, con el Libri que estoy contento de cómo tratan los libros, del buen hacer, del... Me gusta cómo salen los ejemplares, pero luego si he hecho en falta, que claro, es una editorial pequeña, es una editorial que tiene muchos autores para el número de personas que trabajan en ella, y entonces se echa en falta un poquito de respaldo, de publicidad. O sea, tú al final sí tienes el libro en 11 países, de acuerdo, pero a nivel publicidad, que al fin y al cabo poco importa lo bueno que sea el libro, si el lector no sabe que está ahí, pues a nivel publicidad echo de menos algo más que un post en cada red social y un sorteo a los 4 meses de sacar el libro. Que Claro. ya digamos la curva de venta, según los expertos, se ha perdido. Entonces, para eso ya me lo ocurro yo en Amazon. Claro, no, yo lo que he hecho es Yo, crear mi propio sello editorial y ya está. Bueno, mi propia marca, claro, ¿vale? Entonces yo pongo yo mi con sello. el Libri, yo con el Libri, que es verdad que tengo la ventaja de que me da presencia en ferias del libro como es Málaga o como es Granada, las grandes de Andalucía, ¿no? Y entonces, pues eso me gusta. Pero sí es cierto que echaría en falta, ya que me vas a poner el libro en tantos sitios, que los lectores de esos sitios sepan que el libro está ahí, porque si no, o sea, al final yo paso más tiempo publicitando los libros que escribiendo. Mira, hay una película de las antiguas de Manolo Escobar, ¿vale? Y el argumento básicamente era el chaval joven que quiere abrirse paso, bien mediante la polémica, bien mediante haciendo algo y que se le vea, bien haciendo todo lo posible. Y en una ocasión le dicen, es que usted, para querer ser cantante, está haciendo de todo menos cantar. Bueno, pues a nosotros nos pasa algo parecido. Tienes que dedicar mínimo un par de horas diarias a redes sociales. Tienes que buscar si consigues algún evento. Si consigues el evento, hacer muchas fotos y mucho contenido para subir a redes sociales. Tienes que intentar descifrar los algoritmos, que además cuando lo has conseguido da igual porque ya ha cambiado. Tienes que buscar la música idónea que se amolde a tu libro y a lo que está de moda en el momento para que tenga seguimiento. Y cuando haces todo esto acabas diciendo, bueno, ¿y al final cuándo escribo? Sí. ¿Y te merece la pena tanto esfuerzo para las ventas que nosotros tenemos? Bueno, tú no. Yo en mi caso, ¿no? Es decir, para los pequeñitos, ¿no? Es decir, a ver, a mí cada venta me supone un ánimo, ¿no? No puedo decir que soy de los que menos vende porque también estoy contento.
pero todo el esfuerzo que empleamos, que casi estamos pluriempleados, como tú bien has dicho, al final, de alguna manera, yo creo que no se compensa. A nosotros, por lo menos a mí, me cuesta dinero la escritura. A ver, la parte económica, yo reconozco que ahora, en el último año, a ver, vengo de un 2025 que fue el año más exitoso de mi trayectoria, a pesar de tener que parar en septiembre porque hubo y hay una lesión de cuello que casi me cuesta una tetraplegia, básicamente unas hernias discales de las cuales una del cuello estaba tocando médula y por suerte pues ha ido encogiendo, parece que se está reabsorbiendo y ha dejado la médula tranquila. Pero aún así, este año ha empezado un poquito más renqueante, porque también tú te centras más, después de lo que he pasado con la lesión, o con la etapa más grave de la lesión, es verdad que me he centrado más en disfrutar de estar en los eventos y de sacar libros que meramente de las ventas, hasta que al final vas cogiendo otra vez algo de ritmo con los eventos, vas cogiendo otra vez el pulso a la calle y a los lectores que se acercan y las ventas empiezan a venir solas. Te puedo contar la anécdota de que el miércoles pasado estuve en la Feria del Libro de San Fernando, estuve martes y miércoles, y pasó que, bueno, yo soy fumador, en un momento dado me tomé un descanso, fui a fumar y no tenía mechero. Entonces vi dos chicas que tenían una bebida en las manos, vi a una abrir el bolso, digo, esta yo creo que fuma, me acerqué, oye, mira, perdona, ¿tendrías fuego? Y me dijo que sí, y además, de hecho, me dio un mechero. O sea, me dice, toma, que yo tengo otro, y con eso te apañas la tarde, ¿no? La verdad que fue un detalle. Pero se acercó a los libros y en ese momento algo de ti quiere contarle lo que hay, pero preferí decirle, mira, que si quieres puedes cogerlo, abrirlo, echarle un vistazo, que tienes permiso del autor, ¿no? Y el comentario pues le hizo gracia y entonces empezó a mirar, a preguntar. Bueno, pues al final se llevó 2 de mis libros, que además constituyen una saga, que son El Faro de Estela y Lola después del Faro. Entonces, con esto te quiero decir que tú ya empiezas a recuperar esa picardía y esa parte que se tiene de forma natural, pero que también se entrena un poco y vas recuperando ese pulso a la hora de llegar a lectores, porque esto ya no es solamente la venta, es decir, es un poco lo comido por lo servido, en cuanto a que hay ferias que salen muy bien, hay eventos que salen muy bien y otros que son totalmente deficitarios y se van como equilibrando, ¿no? Si a eso le sumas la inversión del título que publico con Exlibris, pero por otro lado el rédito que pueda dejar lo que voy autopublicando, pues digamos que no me acaba de costar dinero, pero por poco. Sí, yo creo que desde el principio lo tengo equilibrado también, ¿sabes? Equilibradito, porque ahora estoy reeditando mis libros también y eso para el final cuesta un dinero, porque el primero tenía 5 años y digo, bueno, voy a ir reeditando porque al final tenemos que de alguna manera también irnos actualizándonos a los tiempos, y en la literatura desde mi punto de vista todo corre muy rápido también, ¿no? Entonces, antes de que se me olvide, John, Luis Alfonso Beltrán, ¿has dicho? Sí, Luis Alfonso Beltrán Grau. Él, vale. Yo lo conocí con su libro Ambiente Swingero Liberal, porque él es, entre otras cosas, el divulgador de lo que es el ambiente, el mundo liberal, sobre el que pesan muchos tópicos. Ya sabes que cuando algo implica una faceta morbosa e íntima, pues empiezan a surgir muchas ideas, muchas... ¿cómo se dice? Muchos tópicos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que es de verdad. Pues Luis, junto a su esposa Marga, pues hacen divulgación de este ambiente. Y ¿Ambiente? ¿A qué te refieres con ambiente? ¿Liberal? El mundo liberal es un poco lo que se llama vulgarmente, está mal llamado, intercambio de pareja y estas cosas, ¿no? Lo que es la sexualidad no monógama.
bueno, cada pareja que haga lo que le parezca, ¿no? Entonces, digamos que ellos lo que hacen es divulgación de ese ambiente, de ese mundo, sobre todo para estas personas que no lo tienen muy claro o que puedan tener dudas o una imagen errónea. Y luego, por otra parte, pues él escribió una novela erótica buenísima que se llama Íntimamente Julia. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Y entonces, pues claro, fue una de las personas que me fue asesorando a la hora de buscar editorial. Ujú. Luego ya, pues yo empecé también en el mundo de la autopublicación porque veía que se me iban acumulando obras en el tintero y eso no iba a tener vida para publicarlo si seguía el ritmo de un libro por año. Ujú. Pero tampoco Ujú. puede estar costeando esa edición con editoriales de edición bajo demanda, como es el caso del Libri. Ujú. Entonces, pues ahí empecé a autopublicar y empecé a conocer lo que llamo el lado oscuro, porque te atrae y no te suelta, pero que además precisamente es oscuro porque tenemos menos visibilidad que otros autores de editorial, hasta el punto de que luego las editoriales pescan entre esos autopublicados que van triunfando. Ujú. Correcto. Y bueno, yo lo que te comentaba, yo he autopublicado mis obras, también he publicado con editorial y con algunas revistas digitales y demás. O sea que de alguna manera he publicado con editorial con otros autores, ¿no? Antologías, volúmenes, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, de alguna manera conozco todo este aspecto, pero con la panza de trabajo que nos pegamos nosotros, yo de momento estoy bien en la autopublicación y si viniera alguna editorial que puede ser, pues yo no digo que cierre las puertas, pero que me ofrezca por lo menos algo mejor de lo que tengo. A partir de ahí, Claro. quiero invitar a Luis Alfonso Beltrán, si le apetece, si tú tienes su contacto, si nos escucha, si nos ve, se ponga en contacto conmigo, como hemos hecho entre tú y yo, y porque lo has mencionado y eso ya es garantía de que pueda pasarse por el programa, ¿vale? A partir de Ajá. aquí, si te parece, te presento formalmente, ¿vale? Bien. Bueno, pues hoy tengo el placer de recibir en mi experiencia como escritor a John Sullivan, el seudónimo literario de un autor nacido en San Fernando, en Cádiz, mi Cádiz, que lleva escribiendo desde los 13 años, cuando una máquina de escribir se convirtió en refugio, compañera y puerta de entrada a un universo que jamás abandonaría. Tanto tú como yo me parece a mí que hemos pasado por academias de mecanografía y luego nos hemos pasado al ordenador, ¿no, John? Sí, así fue. Eso es A perfecto. mí, sí, no, a mí con 13 años me regalan la máquina de escribir, me apuntan a clase de mecanografía y precisamente empiezo a escribir porque después de los ejercicios de digitalización que suelen ser tan tediosos, pues yo quería seguir practicando, pero con algo más entretenido. Entonces empecé a inventarme historias y una cosa fue llevando a la otra. Pues perfecto, aquí te tenemos, ya con varios libros publicados, vamos, no es flor de un día. Electricista El de profesión, decimocuarto sale el próximo día 30. decimocuarto, ya se dice pronto. Yo llevo la mitad más alguno bueno, ya se sabe, ¿no? En colaboración y demás. Electricista de profesión, filólogo de formación, escritor de erótica por vocación y un poquito provocador literario, ¿no? Pero eso ya más por accidente y por tu estilo, ¿no? Sí, ahí lo de provocador por accidente me lo puso precisamente María Mateo, Uh-huh. porque me ha pasado con el penúltimo libro, que era un proyecto rescatado, era uno de esos proyectos que tienes una buena idea, pero ves que que la ejecución no está a la altura. Y de repente, el año pasado, cojo ese proyecto, lo rescato, me inspiro en el humor de Gema Tacón, en la saga de la Soliña, y pues tirando de ese humor gemataconiano, Uh-huh. consigo construir la voz del Padre Luis en mi Uh-huh. obra Yo Confieso. Uh-huh. Entonces, gracias a eso consigo llevar el proyecto por donde yo quería en un principio, que no Uh-huh. tenía nada que ver con lo que salió la primera vez, y salió un muy buen libro. Pero es que ahora, el próximo día 30, va a salir mi libro Folk Romance, Me cago en el amor, que es una Ajá. parodia de novela romántica,
y donde sigo tirando de ese humor irreverente y gemataconiano, quizá un pelín más ácido, y donde parodio todos los clichés y hago una aclaración. No es una parodia de novela romántica al uso, porque hay novelas románticas muy buenas. ¿Vale? O sea, yo he leído Al pasado se lo llevaron las bombas, de Majo López, Galia volando libre, de Edith Winter. He leído Blue Moon, de Mary Ford, Las siete citas, de Silvia Marx, y son libros de autoras, muchas de ellas autopublicadas, que son buenísimos. Aunque la romántica no sea mi género favorito, pero son libros buenísimos. Sin embargo, también hay veces que dentro de ese género pues te encuentras muchos clichés con nombres de inserta aquí el anglicismo que tú quieras y sigue lo de la palabra romance, que por ahí empieza mi parodia de folk romance. Luego, muchos clichés que ya están manidos del clásico Enemy to Lovers, Friends to Lovers, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quería un poco, dentro de eso que está tan manido y que se acaba convirtiendo en mucho pestiño empalagoso, con honrosas excepciones, y que por suerte son muchas excepciones honrosas, pues yo quería parodiar la parte del pestiño, digamos. Entonces he creado una historia donde la protagonista es Tricia, una piloto de rally que rompe todos los cánones de feminidad que suele aparecer en la novela romántica estándar, que pilota rally, que bebe cerveza, que toma decisiones cuestionables desde un punto de vista tradicional, que además es libre en su intimidad y eso le lleva incluso a veces a meterse en algún que otro entuerto, pero llega un momento en que se enamora y ahí empieza lo complicado. Entonces todo esto al final es una parodia en la que lo que pretendo es que mucha gente, pues principalmente que se ría. Y luego que los autores y autoras que decidan tirar por el género del romance, pues también se lo ocurren un poquito antes de tirar el clásico pestiño que ya te suena haber leído antes, aunque ese libro salió ayer. Digo ayer por decir un día, ¿no? Quiero decir, no me refiero a nada en concreto. Pero digamos que es un poco, pues, esa parodia, esa sátira, pero sobre todo lo que quiero es hacer reír y además la curiosidad es que esto lo he contado entre compañeros autores y hay muchas autoras de romántica que tienen curiosidad por leer este libro. Es casi lo que más me ha llamado la atención, esa acogida amable por parte de personas del género. Muy bien, pues Gema Tacón principalmente porque eres la que has mencionado, encima de alguna manera has denominado tu estilo como gemataconiano. Ella está invitada también a pasar por aquí, al igual que esas autoras y esos autores que tú hayas podido mencionar a lo largo de todo ese puntito romántico que has hablado, de todo ese género narrativo tan vendido, tan denostado, que yo he leído y me gusta, pero tampoco es de mis favoritos, la verdad. Pero es verdad que está lleno de clichés y cuando te encuentras con un libro de esto lleno de clichés, pues al final, como cualquier libro de cualquier otro género literario, pues normalmente lo que te entra en ganas es de abandonarlo, ¿no? No obstante, hay mucha literatura romántica que es bonita y al final el amor es lo que manda en nuestras vidas o es lo que debería mandar. Entonces, pues bueno, cuando nos referimos a pestiño, nosotros que somos de Cádiz, pestiño es un dulce muy meloso, muy pegajoso, normalmente de épocas navideñas, épocas más de Pascua, y nosotros pues lo comemos mucho porque está riquísimo, sobre todo el de las madres y el de nuestras abuelas, ¿no? Que eso era ya con bolitas de anís y ya decía tú, esto ya es una maravilla, ¿no? Entonces hacían pestiños para el edificio entero, para todos los vecinos, iba tú repartiendo, no sé si tú te acordarás, John, bandeja de pestiños por el 7, por el 5 y por el 3, a la Pepi, a la Carmen y a la Juanita, le repartía pestiños y te hartaba de comer pestiños y te ponía la garganta como eso, ¿no? Como un caramelo, ¿no? Entonces, pues sí, de que eso al final hablamos. también te rozaba la garganta en vez de limpiártela, ¿no? Como se suele hacer. El pasteleo, vamos, es lo que nos referíamos John y yo cuando hablábamos de pestiño, cuando la gente, si la gente que nos escucha es de fuera de Cádiz, ¿no?
Entonces, John Sullivan, pues también pertenece a esa generación que escribió con máquina de escribir desde los 13 añitos, ha acumulado historias durante años, hasta decidir ya cerca de los 40 dar el paso y compartirla con los lectores. Me pregunto yo, John, ¿por qué tan tarde? Pues eso me hubiera preguntado yo si hablara con mi yo del pasado, ¿no? Pero bueno, básicamente yo escribía para mí y yo veía el mundo literario como muy lejano. Es decir, yo me he criado cuando la autopublicación no existía, cuando todo lo que podías hacer era enviar manuscritos a editoriales y coleccionar portazos. Pero claro, por el momento vital en el que estaba, cuando ya llegas a la edad adulta, lo primero que tienes que hacer es buscarte la vida, ¿no? Entonces, pues fui orientando poco a poco mi vida laboral, lo primero, ¿no? Decir, bueno, soñar está muy bien, pero soñar con las facturas pagas y el estómago lleno enamora, ¿no? A ver, a mí me criaron mis abuelos, su mentalidad era, aunque ya vivían bien, pero tenían una mentalidad muy de posguerra. Entonces, pues digamos que eso, aunque pueda sonar extraño, pero agradezco haberlo tenido, porque ahora muchas veces me veo haciendo croqueta como la abuela. Quiero decir, de aprovecharlo todo, ¿no? Entonces, La croqueta del puchero, John. mismamente, del puchero, del cocido, Que de tú lo que se te decías ahí, ocurra. como se suele decir, repelaba los huesos y los echaba ahí a la olla y decía, esto para las croquetas. Ahí estamos. Entonces, pues esto como metáfora de vida, ¿no? De decir, bueno, primero vamos a asegurar un porvenir, ¿no? Vamos a asegurar que las croquetas las hagamos por gusto y no por tener que aprovechar la carne del día antes, que al final lo acabas haciendo igual porque te gusta. Pero te quiero decir, pues yo al final tenía un montón de relatos eróticos, de poesía, de el ciento y la madre de cosas. Y ocurrió que, bueno, cuando estaba a punto de cumplir los 40, pues me vi recién firmado el divorcio, con la crisis de los 40 asomando, en una situación personal un tanto desagradable en muchos aspectos, no solamente por lo del divorcio. Y ocurrió que gané un par de certámenes, en este caso fueron los premios Pimienta, que convocaba precisamente Luis Alfonso Bertrán. Entonces, la primera vez fue un certamen muy chiquitito, que ibas a la final y en el local solo estábamos los finalistas y los acompañantes. Bueno, 3 personas más porque el jurado también estaba. Entonces, pues claro, la primera vez que lo gané fue un poco como, bueno, pues he sido el tuerto del país de los ciegos, éramos pocos, pues alguien tenía que ganar. Pero la segunda vez fue llegar al mismo local y verlo lleno de gente, hasta el punto de que yo pude ver la final sentado porque era finalista. Pero mi acompañante la pasó de pie. Que además veía que para el jurado en sus papeles iba tercero, pero el sistema de puntuación, digamos que sumaba los puntos del jurado con los puntos que nos dábamos entre los compañeros estilo Eurovisión. No me puntúa a mí, pero puntúa a los compañeros. Y cada uno de ellos lo mismo. Y fue muy bonito porque a la hora de recibir las puntuaciones de los compañeros remonté los 2 puestos y me puse primero. Es bonito porque el premio te lo dan los compañeros. Y entonces cuando ya eso pasó 2 veces, habiendo compañeros de bastante calidad literaria en sus relatos, pues al final tuve que pararme a pensar y decir, ¿a que me voy a tener que creer que soy bueno para esto? Claro, ahora que hablo de los certámenes, pues dirás, bueno, ¿y por qué me has contado antes lo del mal momento personal? Pues simplemente fue porque, por un lado, empecé a creerme que era bueno para esto, pero por otro lado, estaba en un momento en que me decía, igual debería permitirme soñar un poco. Y ahí empezó esta etapa de publicar hasta que en el 2021 pues sale mi primer libro, que fue Nombres de Mujer, que se ha reeditado ahora en el 2026 y que dio el pistoletazo de salida a estos 14 libros en 5 años que llevo.
Muy bien. A ver, no me estoy ciñendo a las preguntas porque es muy interesante todo lo que dices. Y cuando nos ponemos en este plan, yo las preguntas las dejo a un lado, ¿no? Cuando yo voy a hacer una pregunta que se me ocurre sobre la marcha y la veo un tanto delicada, siempre digo lo mismo, ¿no? Tú párame los pies, porque son preguntas intuitivas, ¿no? ¿Tú crees que la literatura, tal y como tú me has contado, ¿no? El divorcio, lo mal que lo has pasado con la espalda, escribir a los 40, toda esa transición, ¿no? De una vida un poco, pues bueno, la que hemos tenido un poquito nosotros, ¿no? De mentalidad de posguerra, ¿no? De muchos miedos, de mucha hambre, ¿no? De que han pasado nuestros abuelos, ¿no? Que lo veías tú, que casi que el pan decías tú, bueno, a ver, lo guarda, lo tal, lo cual, lo reservaba, ¿no? Tú es que no has pasado hambre, ¿no? El día que pase hambre comerás esto y no dirás que no quieres, ¿no? A ver, ¿tú Claro. dirías que la literatura, tal y como tú me lo has estado explicando y tantas dificultades que te has pasado en esa época de tu vida, te ha hecho vivir dos veces? Y más de dos, porque creo que cuando, a ver, por una parte está mi vida antes de los libros y mi vida después de los libros. Después no, durante, porque esto, yo creo que esto se acabará el día que vaya para el patio de los Callados, tú ya me entiendes. O sea, para que no sea de Cádiz cuando esté criando malvas. O hecho polvo porque esté incinerado. Te quiero decir, cuando yo no escribía, yo buscaba, no escribía, no, perdón, no publicaba, he escrito siempre. Yo primero estaba buscando, pues eso, asegurar mi futuro profesional, que no faltara un perejil. Mentalidad de mi abuelo, yo como digo siempre, yo he sido el hijo del herrero y de la funcionaria criado por dos pensionistas y nacido en los 80, con lo cual esos dos pensionistas, por edad, pues ya venían de esa época de posguerra y de esa historia negra que vino después, ¿no? De esa etapa oscura que vino después. Entonces, pues al principio me cortaba un poco, yo escribía para mí, pero llegó un momento que fue el de romper las cadenas y decir, mira, yo no quiero expresar todo lo que tengo dentro. Yo hago narrativa erótica, pero no me limito a contar solamente lo que ahora tirando de anglicismos innecesarios se llama spicy, ¿no? No solamente quiero contar encuentros de cama o historias de alcoba, ¿no? Que decían los antiguos, sino que quiero que eso sirva para contar algo. Esto que decía Mary Poppins, que de tu Mary Poppins erotismo, no me cuadra. Bueno, pues muy sencillo. Esto que cantaba Mary Poppins de con un poco de azúcar, esa píldora que os damos pasará mejor. Bueno, pues yo puedo coger y utilizar ese erotismo como el azúcar que va a hacer pasar la píldora. Es decir, Nombres de Mujer no dejaba de ser un alegato feminista disfrazado de colección de relatos eróticos explícitos. ¿A cuál más fuerte? Porque además así, en lo que contaba, quería contar, quería darle a la mujer la entidad que el arte erótico tradicional le había negado, que era simplemente un elemento para no contar actos de onanismo, ya que hay que darle vuelta para los filtros de YouTube. Pero también al mismo tiempo, quería utilizar el erotismo explícito, y a cuanto más explícito mejor, para romper el cliché sexista del erotismo cookie para ellas. O sea, que parece que a nosotros nos va los hardcore y a ellas, como son mujeres, les tiene que ir un estilo más Disney, o más purpurina, o más llámalo como quieras, ¿no? Y no, yo quería romper ese cliché. Pues bueno, pues un libro escrito para ella, con erotismo explícito y dándole esa entidad que siempre se le había negado. Ahí lo lleva. Y había personas Ahora, muy machistas que me han dicho, pedazo de libro. Digo, pues te la he colado, macho. ahora quiero que me digas en porcentaje solo eso, ¿eh? Porque quiero seguir con tu presentación, que al final está, como a mí me gusta, dando para largo, ¿no? Me quedan un par de parrafitos todavía. Dime un porcentaje entre John en su estilo sugerente y John en su estilo directo.
Uf, esto es muy bueno, pero depende tanto del libro que no sabría cómo decirte. Sí es verdad que estoy apostando más por, por el erotismo sugerente, por bajarle unos graditos, ¿no? Entonces te diría que a día de hoy sería un 70-30, 70 sugerente y 30 directo y explícito. Pero que tú sabes cómo funciona esto y además te voy a soltar una cosa muy de Cádiz y muy del carnaval. Cuando te viene alguien a aconsejar para las letras que tú llevas, yo he hecho carnaval más callejero, más de peña, pero nunca he pisado el concurso y mejor que siga así porque tampoco hay tanto talento, ¿no? Pero tú conocerás una frase de los que aconsejan al que escribe las letras que dirá, acuérdate que no hay nada más bonito que un carajo muy bien dicho. Es decir, en su cantidad, en su momento y en su lugar, puede enfatizar el mensaje. Si nos pasamos de rosca, puede quedar chabacano. Y si nos quedamos cortos, pues le falta fuerza. Pues eso es lo que yo intento. Entonces, yo voy a intentar siempre que haya esa insinuación de una forma mayoritaria sobre la exhibición directa, por así decirlo. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Pero siempre es mejor un picardía o una falda bien colocadita, ¿no? Que enseñarlo todo, ¿no? Claro, es lo que digo. Yo prefiero el tanga clásico triangular que el de hilo. Que el de hilo lo que oculta es que tampoco hay nada que ver. Ya te lo puedes imaginar tú. Muy bien, muy bien. Y tu obra resulta difícil de encasillar, como estamos diciendo, porque te planteas la erótica, pero tienes otro género narrativo. Erótica, misterio, suspense, también poesía, el humor, como bien hablabas antes, la reflexión principalmente, el tono filosófico, pero siempre con una voz propia, cercana y sobre todo profundamente humana que llega al lector y lo caza, ¿no? Tus personajes son imperfectos, contradictorios, apasionados y reales. Porque para ti escribir nunca ha consistido en impresionar, ¿no? Nunca ha consistido en ser pretencioso, sino en contar una historia que realmente respire y atrape al lector y lo coja por la solapa y le diga, ven para acá, ¿no? Justamente es eso, quiero decir, yo quiero que mis personajes sean realistas de que te lo puedas encontrar en el súper. O en la gasolinera o yendo a por el pan. O en la escalera de tu bloque. Te quiero decir, yo quiero, o sea, yo cuando veo personajes como Christian Grey, en las presentaciones bromeo mucho con esto y me dirijo a las chicas que hay en la sala. Chicas, ¿cuándo fue la última vez que os fueron a recoger en helicóptero a una cita? Siempre hay alguna con la broma que te dice, a mí hace poco. Digo, no, pero digo sin perderte en la montaña. ¿Vale? Entonces, te quiero decir, pues mira, lo del helicóptero, si yo tengo un Kia hacer y me cuesta aparcarlo, ¿dónde voy yo con un helicóptero, no? ¿O dónde va cualquiera? Entonces, yo quiero que sean personajes reales porque creo que cualquier persona, independientemente de su edad, de su físico, si se explota debidamente puede ser muy erótica. A ver, hay casos más complicados que otros para alcanzar cierto nivel de erotismo, porque pues yo no soy ningún Adonis y he conocido personas menos Adonis que yo. Pero también las ha habido muchos más, ¿eh? No, tampoco voy a venir yo aquí a... Pero te quiero decir que la persona que está en la caja de un supermercado, después a lo mejor te puede seducir de una manera que no te seduce la modelo de Victoria's Secret. Con todo el respeto, que no tengo nada en su contra. Al revés, a su favor pondría un plato de potaje que falta le hace. O cartuchito de pescadito frito, que leñe. Hombre, una buena croqueta del puchero de las que tú haces, hombre. Bueno, para como está alguna hay que ponerse ya un poquito más exquisito y dársela de chicharrones con payollo. ¿Sabes? En plan, toma hija, un gordo gente. Las pobres las tienen también, tío. Eso es que es otra, ¿eh? Esa es otra. Lo que hay detrás de todo eso.
Por eso también quiero salir de los cánones de belleza y me gusta que haya calvas, que haya lorzas, que haya un ojito a la virulé, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que todo el mundo tiene ese punto de erotismo latente y luego ya está, si tus convicciones, tu seguridad en ti mismo o lo que sea, lo dejas salir. Quiero decir, una persona que sea muy estricta en valores morales tradicionales, pues no te la vas a encontrar en un local liberal en una orgía con 12 personas, ¿vale? Pero tampoco hace falta hacer como los antiguos que llevaban el camisón este con los boquetitos para la función reproductiva y poco más. Te quiero decir. Entonces, que he tropezado con la cámara. Entonces yo lo que busco es eso, busco ese equilibrio entre el erotismo, que sea excitante, por supuesto, el erotismo que cuente cosas más allá de las historias de alcoba. Mira, me ha gustado rescatar esa expresión de los antiguos. El erotismo que sea algo más que lo que buscábamos todo el mundo de adolescente, que como era una cuestión más hormonal que otra cosa, era mero empuje conejero, que diría Goyo Jiménez. Entonces, me gusta ese juego, esa seducción, esa apertura de mente, pero también que sirva para contar cosas. En el Faro de Estela mezclo erotismo y misterio para hablarte de amor, perdón y redención. Pues Yo Confieso lo utilizo junto con el humor gemataconiano para construir la voz del padre Luis, que es el protagonista. Te quiero decir, al final, encasillarme o no encasillarme, que decías al principio, que mira si nos hemos dispersado, y además es estupendo que sea así. Creo que no es tanto el encasillarme como que, o que sea difícil de encuadrar, sino que como mezclo géneros, pues al final ocurre lo que más me gusta. Antes criticaba de la romántica tanto subgénero, tanta etiqueta y tanta leche en vinagre, y al final es que cuando tú coges un libro mío, a lo mejor dirás de erótica porque es algo que todavía llama la atención. Todavía somos un país de cacaculo pedopis, ¿vale? Pero si tú miras en un sentido literario estricto, acabas diciendo, mira, yo qué sé, es un libro, que es lo que creo que debería ser importante. Otra pregunta de formulario, porque estamos hablando de quizás de realismo, ¿no? Del realismo que tú escribes también, porque es lo que está en la mente, lo que pasa por la mente de la gente. El sexo es una cosa que sufre muchos tabúes, pero al final es en gran parte lo que mucho pensamos a lo largo del día, ¿no? De alguna manera. Y que si nos dejáramos un poquito llevar y no tuviéramos tantos remilgos, pues al final quizá todos seríamos más felices porque haríamos un sexo más feliz, ¿no? Entonces, mi pregunta es, dentro de tu estilo, hablemos de realismo sucio, ¿no? Del 1 al 10, ¿dónde está John Sullivan? En mi estilo literario, yo me pongo ya en un 11. O sea, si el personaje escapa lo más mínimo de lo que pueda encontrarme por la calle, ya no me sirve. No lo quiero, porque eso me aleja del lector. Yo quiero que tú te identifiques. ¿Vale? O sea, que cada mujer que aparece, por ejemplo, en Nombres de Mujer, diga, pues esa podría ser yo. Alguna me lo ha preguntado si era ella. Yo tengo una regla de oro. Si pasó de verdad, no va en el libro. Yo soy autor creativo, no soy periodista, no hago crónicas. Yo hago relatos y hago novelas. Entonces, si pasó de verdad, no puede ir en el libro. Es regla de oro. Mi intimidad puedo exponerla libremente. La de las personas que la han compartido conmigo, no. Entonces, esa es una regla que además es también un reto a la creatividad. Dicho esto, si no es realista, tampoco puede ir en el libro. Si tengo que poner a un rico, por ejemplo, la mayoría de los que me van a leer no se van a identificar. Porque ni van a recoger la cita en helicóptero como el Christian Grey, no van a tener un cuarto del placer, pongo ese ejemplo porque es una novela conocida, no van a tener ese cuarto del placer, el cuarto de los juegos, que yo cuando lo vi en la película dije, mucho látigo veo yo ahí, un cuarto de placer,
come jamón, queso y chicharrones, ¿no? Pero te quiero decir, yo quiero sobre todo que tú te puedas sentir identificado con cualquier personaje de los que salgan, que ellas se sientan identificadas con cualquiera de las personajes que salgan y sobre todo que sea algo que tú puedas vivirlo y además que las cosas que aparecen en el libro, con un poco de apertura mental y de suerte también, tengo que decirlo, habría que, o sea, las podríamos vivir cualquiera. Y mi pregunta, John, estamos hablando de Christian Grey. A mí yo leí 7 páginas de ese libro y me tuve que parar, ¿no? Estamos hablando de Las sombras de Grey, ha habido segundas partes y todo esto, ¿no? Y me pregunto yo, John, ¿qué tiene ese libro para convertirse en bestseller y ser un fenómeno mundial? Es decir, y que lo leamos algunas personas y digamos, pero a ver, esto donde se ve, ¿no? Este estilo literario tampoco es pobre, es vulgar. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un fenómeno mundial ese libro? Pues yo creo que por una cosa tan simple como, por un lado, la estrategia de marketing perfecta, o sea, poner, no solamente es que sea erótico, sino además de una temática muy concreta y desconocida para la mayoría, como es el BDSM. Lo que vulgarmente se llama sadomasoquismo. Vale, eso es el bondage, quizás, porque ha dicho BDSM son las siglas de bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Vale, lo que vulgarmente se llamaba sadomasoquismo. Lo que pasa es que es mucho más amplio. Y me he tenido que documentar para conocer un poquito, porque es un mundo tan amplio que yo no tenía ni idea. Y aparte, reconozco que a mí no me llama demasiado. Pero a la mayoría de gente que lee eso, tampoco le puede atraer tanto el sadomasoquismo, ¿no? Porque entonces estaríamos llenos de gente sadomasoquista porque han vendido millones de ejemplares, tío. Siempre hay una parte, en cualquier fantasía, creo yo, hay una parte que consideramos asumible, que se podría llegar a cumplir, y hay otra que la tenemos ahí en el cajón de los inalcanzables, que a lo mejor nos llama la atención, sí. Alguna práctica se puede coger prestada, ¿vale? Pero no por eso entrar en ese mundo en concreto, porque luego hay muchos matices en cuanto a protocolo, a forma de actuar, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo qué sé, había muchas personas, y sobre todo guiadas por el material para adultos, llamémoslo así, con contenido para adultos, pues que a lo mejor en su intimidad alguna vez han dado una foto en el culo. Bueno, pues eso se llama spanking y se utiliza en el BDSM. Bueno, se utiliza también en más zonas del cuerpo, pero por ponerte un ejemplo de cosas que ha hecho todo el mundo, que se pueden coger prestadas de ahí y no es necesario que te metas en esa temática. O el hecho de desempeñar roles, papeles, como si estuvieras haciendo un teatrillo en tu intimidad. Y no hablo de las que fingen orgasmo, estoy hablando de algo más elaborado. O sea, entonces creo que ese libro, para volver a la pregunta, y esa trilogía tuvo principalmente una historia que en realidad no es nada del otro mundo, no deja de ser como una novela romántica pestiño que te decía antes, pero con más morbo, meterlo en una temática concreta, sacarlo en un momento donde parece que hay un punto de inflexión, de retroceso en cuanto a la apertura mental, que estamos hablando de que yo esto lo conocí en 2017-2018, pero si lo traes para aquí, ese retroceso se está produciendo. O sea, ahora hay temas de debate que ya hacía tiempo que no deberían serlo ni de conversación. Y esto a nivel social, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto, en ese momento concreto, en el que volvemos a ser un mundo de caca, culo, pedo, pis, como te decía antes, de repente tú sacas esto y nadie va a mirar la calidad literaria, va a mirar que sale en la tele, también eso ha costado, ha habido que invertir en publicidad, sale en la tele, sale como fenómeno mundial. Muchas veces, ojito, cuidado, que cuando un autor os diga que vende mucho, lo que está utilizando es psicología de las masas para que tú digas, si se vende mucho, yo no lo tengo, soy el idiota que no lo tiene, voy a comprármelo. Bien,
Pues eso es lo que pasó con las 50 sombras de Grey, en mi opinión. Muy bien. Pues me ha respondido muy bien a la pregunta. Y como aquí hemos tenido una conversación profundamente humana y también literaria en el aspecto de los libros, y no me has hecho ningún Paco Umbral de que has venido a hablar de tus libros, yo voy a hacer un repaso por tu trayectoria, ¿vale? Porque tú eres autor de novelas como El faro de Estela, Lola después del faro, Con los ojos vendados, Tú amaste a Dampi Bampi, también otros poemarios, Rimando pensamientos, luego está también la reciente Yo confieso, dentro de los Sí, poemarios vuelvo a repetir Rimando pensamientos, Latidos de mar, Decimarios de dolor y miedo, y te has convertido, pues eso, una de las voces independientes más versátiles y personales del panorama literario actual, ¿no? Y yo quería que me contestases a que, bueno, quiero que me hables para de alguna manera yo resarcirme contigo, que no has hablado de tus libros, hemos tenido otros muchos temas que me parecen muy interesantes también. Quiero que me hables de la reciente Yo confieso, me la compares con las dificultades que pudiste encontrar con tu primera novela o tu primera obra, que me digas cuál es. Eh, y cómo, de qué trata Yo confieso y qué es lo que, de dónde viene y demás. Hazme un resumito. pues bueno, contestando primero a lo de las dificultades, si te digo que ya como tengo una rutina a la hora de escribir, fue menos complicado el ponerse a escribir la historia. Si es verdad que, como te contaba antes, es un proyecto que en su día salió mal, que tuve que encontrar el momento y la inspiración adecuada para darle el punto que yo quería y salió ahí. Yo confieso, trata de la vida del padre Luis, que es un cura de barrio, de parroquia de barrio, humilde, que vive en la contradicción entre lo que él considera de lo que es la religión y los mandatos de la iglesia. Pero traga con esas ruedas de molino porque él considera que para hacer un bien a la comunidad es la mejor herramienta que tiene el llevar sotana, el dar misa, confesar, acompañar, hacer, o sea, buscar cómo ayudar a los necesitados y ese tipo de cosas. Entonces ocurre que a través de las confesiones que va escuchando, y de hecho en el libro se entiende por qué el confesar lo pone tenso, y no tenso de lo que estáis pensando, sino de tenso de que se pone nervioso, ¿no? De no sabe nunca lo que va a encontrar y a cuál más delirante. Ahí entra en parte el humor. Pues empieza a tomar más conciencia de las contradicciones que tiene, digamos que empieza el conflicto en sí mismo, entre el mensaje de Cristo y y la doctrina de la Iglesia, entre lo que es el cristianismo en realidad, y manda narices que lo tenga que explicar un ateo, y lo que es el dogma, ¿vale? Entre el hombre y el sacerdote, entre su naturaleza humana y ese halo de santidad que parece que tienen que tener los sacerdotes. Él empieza por el celibato, porque tiene una feligresa que todos los viernes les cuenta sus salidas con sus amigas, todas mujeres ya pasando los 40, por zonas universitarias, ¿no? Cuando salen los chicos a divertirse. Ellas van a pasárselo bien, pero como ella es piadosa, siente culpa y va a confesarse. Y además confiesa con pelos y señales. El padre Luis le dice, hija, que ya lo sé, rézame los Padres Nuestros, y ella pasa de él y se lo sigue contando. Porque necesita contarlo. Entonces, aquí empieza la reflexión en cuanto a todas estas contradicciones. Imagínate, celibato, porque es bueno que toque el instinto primario del propio cura, para que se atreva a abrir la puerta a contar sus contradicciones y a tratar de hacer algo. Entra la postura de la Iglesia frente al sexo en general, frente a las personas que se salen de la normatividad hetero o heteropatriarcal, ya para ser exacto, el papel de la mujer en la Iglesia, dejar que los niños se acerquen a mí malentendido por algunos clérigos. De todo esto se habla y no es un intento de ofender a la religión. Insisto, esto no va contra el cristianismo. Esto va contra la Iglesia, esto es poner otro espejo en un tema que como en su día se dio por superado, pues parece que se habla poco, y para qué nos vamos a engañar. Como la apostasía es farragosa,
Pues si llega la denuncia de abogados cristianos y el expediente de excomunión, yo ya he cumplido objetivo. Lo que pasa es que ahora van y me despenalizan el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y ya me han jodido toda la campaña de marketing. Muy bien. Esto evidentemente lo digo en broma. Hombre, me imagino. Pero bueno, muy clarificador. Te quería preguntar también cuál de todas tus obras te ha costado más escribir. ¿O te ha dado más dificultades a la hora de documentarte? De cualquier tipo, que tú digas, a ver, esta ha sido la que he parido y más me ha dolido. Pues la verdad es que quizás sea, yo confieso, primero por esta mala ejecución en el primer intento, necesitar reposarlo un año y luego a abordarlo otra vez, en cuanto a dificultad de proceso creativo. Para documentarme, la verdad es que no hizo falta mucho. Quiero decir, yo he crecido en un ambiente ultracatólico, ¿vale? Imagínate la mentalidad de los abuelos que te decía antes. Pero aparte de eso, claro, el tema era quizás documentarme sobre procesos como la excomunión, que hay una en el libro, y además con un sentido más estratégico que otra cosa. Entonces yo, por ejemplo, necesitaba saber cómo se hacía. Necesitaba saber, aclararme con algunas referencias que quería hacer. Por ejemplo, hay una referencia a la Divina Comedia de Dante, ¿vale? Y entonces, pues lo típico que hace búsqueda rápida en Google para no buscar en el libro, que te lo has leído, pero hay algo que no recuerdas. Pero dice, es que quiero hacer esta referencia. Que además es una referencia que tiene que ver también con una canción que es Judas de los Suaves. Y de hecho, una pregunta que hago en las presentaciones es cuando les digo, queda más por reflexionar de lo que imagináis. Y siempre les pregunto, Judas Iscariote, ¿era bueno o era malo? Yo que he leído los textos de apócrifos de Judas, bueno, a ver, no los he leído, lógicamente, pero sí que he leído bueno, he visto documentales y he leído sobre todo el tema de los evangelios de Judas, ¿no? De Judas Iscariote, ¿no? Ahí pues te das cuenta de que quizá fuera el bueno, ¿no? El elegido por Jesús para entregarlo. Yo creo que es más santo que Pedro, porque desempeñó el papel más difícil, el de ser denostado por la historia como el avaro y el traidor, mientras que fue el que hizo, el que dio el paso llave para que el plan divino, pasión, muerte y resurrección se cumpliera. Sí, aparte que él llevaba todo el tema de la contabilidad de los discípulos, ¿no? Y había mucho más dinero que las 30 monedas de oro que le pagaron, que al final era casi calderilla, ¿no? Sí, a él le pagan con 30 monedas, que además luego devuelve, según... O sea, encima es que se arrepiente y aún así lo tienen como el avaro y el traidor. Pero es que fue el que más hizo lo que tenía que hacer. Sí, la parte de Pedro, que yo siempre digo que es el alumno pelota que teníamos todo el mundo en nuestra clase, ¿vale? Y que luego encima, cuando lo tiene que mostrar de verdad, lo niega 3 veces, pues no entiendo cómo sobre esa piedra se edificó la iglesia, ¿no? Precisamente yo creo que la piedra debió haber sido, por lo menos a título de desquite o de resarcimiento, al que hizo el papel más difícil, que fue Judas Iscariote. Sí, he dicho la contabilidad, pero quería decir la tesorería, ¿no? Era uno de los tesoreros, ¿no? Te quería preguntar también, para ir finalizando, porque esto es demasiado... Estamos teniendo demasiadas reflexiones y nos podemos tirar horas aquí hablando. Y bueno, de alguna manera lo que sí te voy a invitar es, por favor, que tú que eres un tío prolífico, cuando sacas tu próxima obra, si te apetece, te saques por aquí, la presentamos y hablamos sobre ella. Y estaremos hablando de ello. Esa invitación ya está lanzada. Y después son dos cositas, ¿no? Antes de irnos. Una, John, si tuviera que elegir entre la prosa y la poesía, ¿con qué se quedaría? Ahí es como elegir entre papá y mamá. Porque creo que las obras, es cierto que yo soy un más novelista. ¿Qué te da cada cosa?
Verá, dependiendo de lo que quiera contar, creo que hay historias que evidentemente por el desarrollo que tienen, pues es preferible hacer una novela, hacerlo en prosa, y luego hay otras que te brotan del corazón o de tu propio caletre, ¿no? Rimando pensamientos, por ejemplo, no son más que reflexiones en verso, pero a lo mejor como hacían antiguamente para enseñar, ¿no? Que te metían alguna cancioncilla o incluso alguna rima fácil. Yo recuerdo ahora mismo, me viene alguna como la típica tabla de multiplicar que iban cantadas, Sí. ¿no? O mira, una cosa que me contaba mi abuelo de la mili, él la hizo en la Marina, y que no le dejaban colgarse la gorrita, esta la boina, no le dejaban colgarla del cinturón. Y entonces le decían, el marinero pelón la lleva en el cinturón. Quiero decir, ¿qué ocurría con esto? Pues que se tiraba de poesía, de musicalidad y de rima para hacer que el mensaje entre. Y aparte yo quería reivindicar la estrofa, porque ahora se ha extendido tanto el verso libre que, ojo, pasa como con la romántica. Hay gente que te hace un verso libre magistral y luego hay gente que se escuda en el verso libre para soltar frases bien sonantes a puñado, sin sentido, ni orden, ni concierto. Entonces yo reivindico la estrofa. Y entonces pues saqué esas reflexiones cantadas o versadas para que entraran mejor en Rimando Pensamientos. En Latidos de Mar fue un capricho. O sea, me parece que últimamente poemas de amor y dije, pues voy a sacar un poemario de amor. Es básicamente la historia de un marino enamorado de, o sea, poemas que le hace a su enamorada, por así decirlo. Con los lectores siempre bromeo y digo, y aún así me dejó. No, pero bueno, y el decimario de Dolor y Miedo es de las pocas veces que he contado algo real, porque es la historia de mi propia lesión y de cómo pasó los dolores. Hay un paralelismo con un antecedente que hace que tenga miedo. Todo el laberinto sanitario que se recorre, que de hecho lo llamo laberinto de Galeno. Y hago un apunte que no tiene que ver con libros, es más social, pero hay que decirlo, y eso que iba por privada. Quiero decir, ojito con dejar que nos quiten la pública, que la privada no es la bicoca que nos están contando. Ojito con eso y ahí queda. Y luego, por supuesto, pues está la parte de la reflexión, de la tanatofobia, del miedo, de cómo voy a quedar, las interrogantes, la ansiedad, la falta de empatía, porque el decimario de Dolor y Miedo es una llamada a la empatía. A lo último ya le doy un final feliz, que al final fue profético, me salvé de la cirugía y de la tetraplegia. Pero, o sea, me he salvado con un tratamiento de conservación. Pero sí es verdad que encontré mucha falta de empatía en cuanto a, bueno, hombre, no será para tanto, no será para tanto, no puedo dormir por el dolor, no puedo hacer esfuerzos para no agravarlo, no puedo hacer un montón de cosas, estoy limitado en mi vida. ¿Cómo que no es para tanto? Entonces lo que hago es contarte mi historia para que tú puedas empatizar, porque muchas veces es una cuestión de falta de empatía por pura indiferencia o muchas veces por falta de conocimiento. Entonces creo que, para contestar a tu pregunta, que siempre le pego 20 vueltas, creo que depende de la historia que quiera contar, me aporta más hacerlo en prosa o hacerlo en verso. Ahí entra mi faceta de escritor brújula, de que las musas me susurran al oído, yo las escucho y a veces hasta les hago caso, de que la historia también te pide cosas y tú se las das, como si fuera tu niño mimado, o que a veces los personajes cobran vida y se rebelan contra ti. Entonces, creo que en esa mística o en esa pequeña locura que estoy contando, lo más cuerdo es hacerle caso. Si seguimos una metáfora espirituosa, y tú sabrás de quién te hablo, Fernando Quiñones decía que la poesía era whisky solo, el relato whisky con hielo y la novela whisky con agua y hielo. ¿Tú estás de acuerdo con esa metáfora?
Yo es que diría eso de que soy abstemio y mentiría un poquito. Pero, a ver, yo creo que, digamos, sí y no. Y me explico. Desde el punto de vista lector, hoy día es verdad que la poesía se vende poco y se lee poco. Porque estamos en un país que hace 10 años o 15 no leía nada. Entonces, es como cuando tú quieres echar a correr desde el sofá. Hace 10 o 15 años estábamos en el sofá, no leíamos nada. De repente, claro, echamos a andar porque no vas a correr sin haber andado antes. Tienes que entrenar el cuerpo. Entonces la gente empezó con narrativa, ¿vale? Porque la narrativa es verdad que como te explica las cosas y no tienes que interpretar, sino atender lo que te cuenta, y luego ahí después llego yo metiéndote mensajes entre líneas, ¿no? Pero mayormente con lo que te cuenta ya armas la historia. Pues es como echar a andar. Yo creo que si la dinámica en el país ahora, que parece que la lectura resurge, sigue por este camino, primero creo que se detendrá el retroceso que te estaba diciendo hace un rato. Creo que volveremos a abrir la mente y dejarán de ser temas de debate, temas que ya habían dejado de serlo de conversación. Pero es que además creo que entonces es cuando la poesía recuperará su sitio. Sí creo que para el lector es más complicada la poesía porque hay que interpretarla. Mientras que el relato, la novela, yo, en cuanto al whisky con hielo y agua y el whisky con hielo, cambiaría. Para mí el relato, por ser más corto y menos que interpretar, sería ese whisky con hielo y agua y la novela sería whisky con hielo. Bueno, pues intercambiamos ahí los roles. Ajá. Sí, a ver, tiene más matices y hay que completar más, ¿no? Yo creo que sí. Después estará desde el punto de vista del autor. Y el autor, yo es que creo que para mí todo lo que hago a su manera y contando lo que se quiere contar en la forma en que se cuenta, yo creo que ahí no habría ni whisky con hielo, ni whisky con hielo y agua. Sino que es que yo creo que lo que he contado en cada libro y de la manera que lo he contado no se podría hacer de otra manera. Que cada uno sería drogadura por sí mismo. Estupendo. Pues, a ver, bueno, no olvidemos que el primer texto literario de la historia, ya por el 2100 a.C. aproximadamente, estamos hablando de que este fue escrito en sumerio y es la epopeya de Gilgamesh, y era un poema. Ahí me has pillado. Esto no me lo sabía. No. Es un poema y de donde viene básicamente lo que es el mito del héroe, ¿no? El recorrido del héroe y de dónde viene toda esta historia, que al final dicen que vienen lo que es la estructura aristotélica, viene todo de ahí, ¿no? De la presentación nueva de desenlace, todo está ahí, ¿no? El viaje del héroe. No obstante, ¿qué está trabajando John ahora? Pues ahora va a sonar raro porque, claro, es lo que menos esperaría cualquier lector barra espectador que conozca mi trayectoria. Pero estoy acabando un cuento infantil. La cara que se te ha quedado ya es para algo. Sí, porque además fue una cosa de lo más chorra. O sea, yo tuve una visita esta Semana Santa en casa. Y es una pareja que es como si fueran mi hermana y mi cuñado, aunque no nos tocamos nada, pero es como si fuera una hermana pequeña y su marido. Y venían con su hija, con Marian. Ya de por sí ella me ha adoptado como su tato. O sea, ella habla poco porque es autista, pero ya me llama tato. Y entonces pues ya estaba jugando con la manguera de mi jardín. Y no había manera de separarla de la manguera. Y se me ocurre coger y decirle, venga Marian, deja la manguera que el duende del agua se tiene que ir a dormir. Como cuando le dices al niño que no se vaya por ahí que lo va a coger el hombre del saco.
Pues bueno, pues resulta que se me ocurrió la idea, le quise hacer un regalo a mi sobrina para cuando crezca, y entonces pues de ahí está saliendo El Duende del Agua, que es el título del cuento infantil que espero que quizá para agosto o septiembre esté listo. Pues perfecto. A ver si te puedo dar enhorabuena y te puedes pasar por aquí para contárnoslo, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrarnos, John? Pues mira, principalmente me vais a encontrar en Amazon Ajá, con toda mi bibliografía, los 14 títulos contando el que sale el día 30, ajá, For Romance. Lo vais a tener en Amazon tanto en Kindle Unlimited como en... Corrijo, hay 4 libros, que son los que tengo con el Libric, que no están ajá. en Unlimited, porque Unlimited pide exclusividad, entonces la Exclusividad. editorial no podría comercializar los libros. Pero en Amazon, en formato tapa blanda, está toda mi bibliografía. Y Ujú, luego, todo lo que tengo en digital está tanto en la tienda Kindle como en Kindle Unlimited. ujú. Perfecto. Antes te preguntaba, quizás te haya cortado con respecto a tu última obra de venirte por aquí. Estaremos hablando en un De... tiempo, ¿no? Cuando Sí, termines ese cuento, ¿no? además que hay muchísimos proyectos que están ahí por salir. Entonces, Tú mataste a Don Pivampi, por ejemplo, eh, era una obra nacida para hacer esa obra sola. Ujú, Pero el personaje del detective de Marcos Lacalle, ujú, pues me está pidiendo paso para tener su propia historia siendo un Pivampi. De hecho, acabará siendo una serie de novelas que son policíacas y detectivescas, que es de las pocas veces que me dejo el erotismo por ahí guardado. Y entonces, pues seguramente para final de año lo tengamos por lo menos acabado. ujú. Un spin-off. Luego, sí, será un spin-off de Tú mataste a un Pivampi, pero que va a iniciar la serie de Marcos Lacalle. Ujú, Luego, pues a lo mejor me animo a hacer una incursión en la novela negra, me llama la atención, o incluso mezclarla también con erótica, ¿por qué no? ujú, Y hacer algo, me gusta hacer algo lo más original posible dentro de mis posibilidades, pero sí que me gustaría eso. Hay muchos proyectos que están por ahí dando vueltas. Incluso ahora mismo no me acuerdo de uno y seguro que después digo, ahí va, es verdad, que iba a hacer también. ujú. Y para concluir, un consejo para quienes empiezan. Escribe sin miedo. Yo quizás llevo escribiendo toda la vida y como ves, llevo solamente 5 años publicando. Creo que si la idea te parece muy loca, lo más cuerdo es hacerle caso. Si no estás seguro de tus obras, ten a alguien contigo que la lea, pero hazlo sin miedo. Que sí, que tendrás que revisar, tendrás que trabajar tus obras, tendrás que darle 20.000 vueltas antes de publicar nada, pero sobre todo nunca dejes de escribir porque si estás en esto o estás empezando es porque te gusta y quieres a lo mejor buscar labrarte tu trayectoria. Si te gusta, no dejes que la inseguridad o el miedo te lo roben, algo que te gusta, y luego te puedes llevar sorpresas muy bonitas. Yo creo que las vivencias que estoy teniendo en líneas generales, en mi vida en particular, las vivencias que me está dando esto, me han hecho muchas veces preguntarme, bueno, ¿y por qué no lo hice antes? Incluso arrepentirme de no haberlo hecho antes. Entonces, eh, vista larga y paso corto, pero siempre paso y para adelante. Perfecto. John Sullivan, que podéis encontrarlo, y os digo, en John Sullivan guión bajo o raya baja oficial en su Instagram. Por ahí ya podéis hablar con él y si él tiene otras redes sociales ya os comentará y podéis conseguir también sus obras a través de Amazon y de la editorial Exlibric, como era dicho. Repito,
porque estamos muy acostumbrados a los anglicismos, a anglofonismos, pero al final después a veces, muchas veces nos ponemos y no sabemos JOHN SULLIVAN John Sullivan /oficial, y podréis contactar con este señor tan nutrido, tan curtido y tan cultivado como ha podido hablar hoy conmigo. Y nada, John, yo agradecerte tu paso por aquí, agradecerle a María Mateos que nos haya presentado y dejar esta conversación ahí para los anales de la historia, para quienes quieran vernos y quienes puedan vernos ahora y dentro de un tiempo. Pues muchas gracias a ti por traerme y a María por presentarnos, porque creo que faltan muchos espacios donde los autopublicados tengamos cabida. Y aunque yo sea un híbrido, soy mayormente autopublicado. Entonces, nos ha pasado muchas veces que cuando hablamos de nuestra condición de autopublicado se ha escuchado algún portazo, ¿no? Y luego decía, a ver, yo veía muchas puertas, pero ya las abiertas son menos, ¿no? Entonces, siempre se agradece este espacio, se agradece además que las personas que dan estos pasos, como haces tú, den un impulso a la cultura que falta hacer en este país. Y si no, basta con ver los comentarios de cualquier noticia en redes sociales. Y sobre todo, que sigamos abriendo mente. Que al fin y al cabo es para lo que estamos. Si no conseguimos abrir mente, lo que estamos haciendo es lo que en el carnaval se llama pescadito en blanco, o lo que yo digo, un florero bonito. Es bonito, pero no hace nada más. Yo creo que la cultura y el arte están principalmente para sacudir conciencia, para crearla, para guiarla, o para que alguno no se la deje por ahí. Entonces, creo que la cultura hay que impulsarla y gracias a las personas que lo hacéis. Pues muchísimas gracias. Aquí hemos hablado de respeto, hemos hablado de esa necesidad de acercarnos un poco más a las otras personas, de la empatía y al fin y al cabo de vivir y de dejar vivir, que es lo importante que nos deja esta... Y alejémonos un poquito de la simpleza, de lo que es lo básico, lo primario, lo esencial, y vamos a escarbar un poquito más profundo, que en esas capas es donde se encuentra verdaderamente la vida y el disfrutar de este tipo de conversaciones que hemos tenido John y yo. Y muchísimas gracias, John, por tus palabras y muchísimas gracias por haber estado aquí. Y como siempre digo, cuídate y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti por traerme. Como siempre digo, que Venus y Eros sean contigo y con vosotros. Y lo más importante, portaos bien, pero no demasiado. Que no se disfrute tanto. Venga, John, a cuidarse.